Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 67. Soy Raimundo Greguard desde Santiago, Chile, y como siempre con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estuvieron las vacaciones? ¿Qué tal Raimundo? ¿Qué tal oyentes? Muy contento de volver al programa, muy bien por suerte, después de un descanso de vacaciones de invierno, en el cual estuve escuchando los programas del Mundo desde el Sur, y bueno, la verdad, muy interesantes. Como oyente es muy interesante. No había tenido la experiencia, o en el verano sí, pero digamos, no había tenido tanto la experiencia de ser oyente del programa, sí conductor. Ya te va a tocar a vos cuando te vayas de vacaciones. Sí, esperemos que pronto me pueda ir y viviré la experiencia de hacer lo que te pasó a ti, digamos, estar en la otra vereda. Exacto, sí, la verdad que muy buenos los programas, muy interesantes, principalmente el último que describiste el ingreso de Albania y Macedonia del Norte a la Unión Europea, muy bien explicado. Bueno, me imagino que a los oyentes también les debe haber interesado. Eso esperamos, y aunque vienes con todo el ánimo posterior a las vacaciones, lamentablemente voy a amargarte. ¿Por qué? Porque voy a empezar con las noticias y tengo una que no es muy buena. A ver. Resulta que el pasado 28 de julio se produjo el famoso día del sobregiro de la Tierra. Sí. Es decir, el día en el cual la Tierra agotó los recursos del año. Sí. Es algo terrible. Significa que con el ritmo actual que ha tenido este año la humanidad, de aquí a fin de año se necesitaría tener 1,75 tierras para satisfacer el ritmo y la demanda. Claro. Cada año ese día se da con mayor, digamos, como que se da antes en el calendario, ¿no? Exactamente. Voy a mencionar que de inmediato voy a explicar eso, pero antes para la gente, por si alguien no lo sabe, esto es como una cuenta, ¿no? La plata que uno tiene para el mes, ¿no es cierto? Y uno dice, tengo una suma X para los 30, 31 días, y es lo que ha ocurrido ahora es como que a uno se le acabara la plata, no sé, el 16 o el 17 de cada mes. O sea, la Tierra está con crédito. Sí. Y lo que decía Maximiliano exactamente. El año, miren, en 1971, el día del sobregiro fue el 25 de diciembre. Uh-huh. Después tenemos, por ejemplo, ya el año 85, el 8 de noviembre. El 2000, el 25 de septiembre. Ya hace menos tiempo, ya el 2010, 8 de agosto. El 2018, el 28 de julio. El año pasado, el 29 de julio. Y este año, el 28 de julio, que es igual a lo del 2018, igual al récord. Mencionar solamente que el año del COVID, en que hubo mucho, cuando empezó esto el COVID, que fue el 2020, esto se retrasó y fue el 22 de agosto. Claro. Estamos volviendo a los ritmos anteriores a la pandemia, por lo visto, de sobreexplotación de los recursos. Exactamente. Y esto, quiero mencionar una última cosa para ya terminar esto, que esto depende de los países. Por ejemplo, Qatar necesita 9 tierras para su ritmo de consumo. Necesitaría 9, si el mundo tuviera el ritmo de Qatar, necesitaríamos 9 tierras, 9 planetas. Estados Unidos 5, Australia 4,1, España 2 y Yemen solo 0,3. Tremendo. También muestra la desigualdad entre los países, ¿no? También. Bueno, hablando de recursos, yo tengo acá lo que está sucediendo en Alemania con el recurso energético por las sanciones a Rusia. Rusia en este momento le está entregando a Alemania el 20% del gas por el gasoducto Nord Stream 1, que se inauguró hace casi una década, me parece. Porque, bueno, Rusia lo que aduce es que está reparando el gasoducto, las turbinas que envían el gas y otros componentes, y hay una empresa canadiense que está reparando una turbina que por las sanciones no le vuelve a entregar a Rusia la máquina que está reparando. Canadá dice, no, estamos bloqueando a Rusia, hay sanciones, no le podemos devolver la máquina. Entonces, la turbina. Entonces Rusia dice, bueno, no le podemos enviar el gas porque la empresa canadiense no nos devuelve
este componente. Bueno, entonces la ciudad de Hannover, en Alemania, ya prohibió, hay cortes de electricidad nocturnos en edificios públicos, se prohibieron los aire acondicionados, los calentadores, también el uso de gas doméstico va a tener un impuesto al consumo que si pasa cierta barrera se va a imponer, se va a establecer un impuesto de 500 euros al año por familia. Así que, bueno, en este momento están en verano, pero no me quiero imaginar cuando llegue el invierno va a tener que... Alemania se está viendo en aprietos y el resto de los países europeos acordó reducir un 15% el gas, igual que Alemania, para solidarizarse con Alemania, que es un poco el motor de la producción europea, ¿no? de la industria europea. Entonces, Alemania no se ha solidarizado en la crisis del 2008 con los países del sur, por ejemplo, pero en este momento el resto de los países europeos lo están haciendo para evitar que colapse y que el daño a la economía europea sea aún mayor. Así que veremos qué puede suceder con esto. Sí, muy interesante y una lección, ¿no? Lo que le está pasando a Alemania, siempre hay que ser solidario y pensar en los demás. Lo digo a nivel personal, las personas, digamos, pero también los estados. Claro. Mira, yo voy a hablar a propósito de Europa, voy a hablar sobre Francia, más bien su presidente, ¿no es cierto?, Emmanuel Macron, que anduvo de gira por África. Sí. La semana pasada. ¿Sabes a cuáles países fue o estabas muy desconectado, sin satélite, nada en tus vacaciones? No, creo que son Camerún, Benín y algún otro, ¿no? Ah, te llegaba algo de señal, parece. Sí, algo de señal tenía. Justamente, Camerún, Benín y Guinea-Bissau. Bien. Este último es llamativo porque Guinea-Bissau, recordemos, no es parte de la influencia política histórica de Francia. Es verdad. A grandes rasgos, visitó estos tres países, comenzando por Camerún, y podríamos decir que los temas fueron la seguridad, especialmente el terrorismo, porque hemos visto que ha llegado el terrorismo ya hace muchos años a Camerún, también ha llegado a Benín, incluso países que no estuvieron incluidos en esta gira, como Togo, ¿ya? Por lo tanto hay un tema de seguridad en el Sahel, en el África Occidental en general. También habló sobre cultura, por ejemplo, en el caso de Benín, la posibilidad de restituir obras que están en Francia, pero que pertenecen a Benín. También se habló sobre la preocupación por los golpes de Estado en el África Occidental. Claro. Y también en Camerún especialmente se habló sobre el FARM, que la gente se preguntará qué es el FARM. Una iniciativa internacional que surgió en julio de este año, hace un tiempo, me parece, que significa misión de resiliencia para la alimentación y la agricultura. Creada entre la Unión Africana, el G7, ¿ya? Y también la Unión Europea. Perdón, Unión Africana, Unión Europea y G7. Que tiene por objetivo mejorar la situación de la agricultura en África y especialmente por la crisis que se está viviendo por la guerra entre Rusia y Ucrania. Claro, exactamente. Bueno, muy interesante lo de la gira de Macron en África, plantando su influencia, sin que Francia pierda su influencia en la África, en la France-Afrique. Exactamente, y que va relacionado, me tengo entendido, con un tema que después lo analizarás, pero me adelanto un poco, pero yo creo que el trasfondo de esto es acelerar su presencia, porque ha perdido peso por la presencia rusa, justamente. Claro, sí, la publicidad con Rusia lo vamos a ver más adelante en este programa, y yo tengo mi última noticia, que es lo que está sucediendo en Kosovo. Entre Kosovo y Serbia se vuelven a reavivar las tensiones, luego de que Kosovo le impuso carnet a los serbios que transiten por la zona de Kosovo. Recordemos que Serbia no reconoce a Kosovo como país independiente, la mitad de los países del mundo sí lo reconocen. Kosovo le va a entregar un documento temporal y además no va a permitir los automóviles con patente serbia que ingresen por Kosovo, los va a reemplazar por patentes kosovares. Esto produjo que muchos transportistas y muchos comerciantes de la zona de Kosovo, que son serbios, cortaran rutas, protestaran. Entonces la policía intervino, hubo disparos y la OTAN amenazó a Serbia de no intervenir
porque si no la OTAN amenaza con volver a usar la fuerza militar. En este momento la OTAN tiene unos 3.700 soldados en la misión que se llama KFOR, que es la misión por la cual custodia la independencia de Kosovo, alentada por Estados Unidos y gran parte de la Unión Europea. Previo a esto, yo creo que también tiene que ver un poco el contexto de la guerra de Rusia con Ucrania, porque Kosovo es uno de los principales aliados Serbia es uno de los principales aliados de Rusia en la región, y no condenó a la invasión rusa a Ucrania, ni tampoco renuncia a la soberanía de Kosovo para poder integrar a la Unión Europea. Así que en este momento Europa y la OTAN están como dándole una lección a Serbia, y Kosovo se aprovecha e intenta avanzar sobre la minoría serbia que existe en Kosovo, que está perseguida, así como fueron perseguidos los albaneses en su momento por Slobodan Milosevic, el presidente serbio, ¿no? Sí, recordar además que Rusia nunca va a reconocer a Kosovo, por razones obvias, porque tiene separatismo, ¿no?, en su territorio, así que Rusia siempre va a estar del lado de Serbia. Y, claro. Y además agregar una cosa, que lo que vimos en el programa anterior, o sea, si ambos países, Serbia y Kosovo, que han expresado sus intenciones de en algún momento ser parte de la Unión Europea, bueno, con estos conflictos va a ser imposible que entren a la Unión Europea. Seguro. Así que ojalá que prime la cordura, la paz y lleguen a algún acuerdo. Claro. Bueno, Maximiliano, con esto nos vamos a ir a una pausa. Bien, comenzamos con los análisis en el próximo bloque, ¿no? Exactamente, vamos a estar ahí. ¿Quieres adelantarnos el primer análisis? Sí, claro, vamos a hablar un poco sobre Chile. Este alumno Mateo, este modelo, este oasis, y vamos a ver qué ha pasado con eso. Bien, cómo no, después de la pausa entonces. Absolutamente. Seguimos en el mundo desde el sur. Comenzamos con el segundo bloque, que es el bloque de los análisis. Bueno, Raimundo nos adelantó algo, va a hablar de su país, de Chile. ¿Qué es lo que está sucediendo como alumno ejemplar? ¿Ejemplar para quién, me pregunto yo? Bueno, para diversos rankings, mediciones, hasta hace algunos años atrás, Chile era el alumno ejemplar. Aquello empezó a cambiar, y este alumno empezó a convertirse en un alumno medio complicado con el estallido social del 2019. ¿No es cierto? Porque ahí emergieron una serie de problemas que en Chile sabíamos que existían, pero que para afuera quizás no se sabía mucho. Y este estudiante, este alumno, sigue haciendo mal las cosas. ¿Y qué pasa ahora? Y esto es muy grave. Ha aumentado la criminalidad y la delincuencia, pero en forma increíble, preocupante, ¿ya? Y diría que en forma muy fuerte. O sea, realmente ha sido un impacto todo esto. Claro. ¿Sabe cuál es la causa del aumento? Sí, claro. Vamos a ver aquí todo esto. Bien. Principalmente, ¿por qué pasa esto? Porque están ocurriendo... a ver, Chile era un país que hasta hace algún año atrás sufría con lo que ocurre en muchos países del mundo, que son robos, asaltos, ¿no es cierto? Que de repente roban un auto estacionado en la noche, en una calle oscura, que de repente alguien entraba a la casa. Bueno, resulta que hoy en Chile ya es habitual que haya sicarios, crimen organizado, bandas criminales, de hecho, relacionadas con las mafias del narcotráfico, por ejemplo, tráfico de migrantes, portonazos, encerronas. O sea, ya la gente está con miedo de salir a la calle. Antes de entrar en detalle, mencionar que la semana pasada en Santiago, en una noche, en una hora, hubo 6 ataques armados, en los cuales se acuchilló a 6 personas en Santiago, en el centro de Santiago. Personas que les robaron, que incluso entregaron todo, no pusieron resistencia y aún así los acuchillaron en el abdomen y en el tórax, o sea, con el objetivo de asesinarlos. Esto no ocurría en Santiago, ni en Chile antes. ¿Ya? Claro, esto se da principalmente en las grandes ciudades. Sí, es una cosa más de las grandes ciudades, obviamente, no en los pueblos, pero es algo a nivel general del país. Claro. Voy a dar algunas cifras, Maximiliano. En los últimos 6 años, los homicidios en Chile aumentaron en un 70%.
los homicidios en el último año aumentaron en un 28,7%. Por ejemplo, si en 2021 en Santiago hubo 151 homicidios, en el primer semestre del presente año ya supera eso y están 171. Y no solo mueren chilenos, sino que también aumentó la cantidad de extranjeros asesinados y de desconocidos asesinados. ¿Ya? Voy a dar más datos que son realmente terribles. El uso de armas de fuego en los homicidios también aumentó. Si en 2021 en 166 homicidios se usaron armas de fuego, en 2022 en 256 homicidios se usaron este tipo de armas. Sí. ¿Ya? Después voy a dar otros datos. En 2015, según Paz Ciudadana, el 70% de los homicidios tenía un imputado conocido, es decir, era cometido por un vecino, por un familiar, por un compañero de trabajo, por alguien que había tenido un problema. Ahora es prácticamente a la inversa. Es decir, se trata de bandas que muchas veces atacan y no se sabe por qué. ¿Ya? Han disminuido los robos simples, pero lo preocupante es que han aumentado considerablemente los delitos violentos. ¿Ya? Sí. Para terminar, doy un par de cifras más sobre esto. Según Small Arms Survey, en Chile hay 2.200.000 armas, de las cuales 1.456.818 no están inscritas. O sea, el flujo de armas en forma ilegal es brutal. Sí, más del 50%, ¿no? Más del 50%, estamos hablando prácticamente de 2/3. Sí. Además, en los primeros 5 meses de 2022 se incautó un 11,23% más de armas ilegales y las incautaciones de drogas aumentaron un 150% en 2021. Para terminar, un último dato. En la región de Arica y Parinacota, que es la que está ubicada más al norte del país, ¿ya? En 2010 solo el 6% de los imputados por delitos era extranjero. En 2021 la cifra llegó al 29%. Bien. Han mencionado drogas, narcotráfico, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver principalmente con ese tema, con el tráfico de drogas? O, por ejemplo, son la policía, los carabineros liberan zonas para que se cometan estos crímenes, estos robos? ¿O cuál es la causa del aumento de la violencia? Mira, lo primero es una causa que ya, digamos, podríamos decir estructural incluso. En Chile hace ya varios años que tenemos problemas por la delincuencia. Yo creo que hace por lo menos 15, 20 años que es muy común que te entren a robar a las casas, que te roben los autos, que te asalten en la calle. Lo que pasa es que ahora es muy violento, pero ese problema de delincuencia lo tenemos hace ya 10, 15 años por lo menos. ¿Ya? También tenemos un problema del sistema carcelario. No da abasto. Entonces muchos delincuentes son liberados. O sea, te contaba este ejemplo de los tipos que acuchillaron gente en el centro de Santiago. En la Alameda, que es como la avenida 4, ¿cómo se llama? 7 de julio, 8 de julio en Buenos Aires. 9 de julio. 9 de julio. Es como que en ese lugar pasara esto. Y resulta que una de las personas que participó en esto tenía 17 detenciones previas por diversos delitos. Y sin embargo está libre. En Chile es muy común que personas que tienen un historial con incluso más de 100 delitos, con más de 100 detenciones, estén libres por las calles. Entonces ese es un problema, ¿ya? Otro problema, en mi opinión, aquí voy a ser un poco crítico con una parte de la izquierda chilena que siempre ha trivializado un poco el asunto de la delincuencia y se ha enfocado en el tema de la marginalidad. Yo estoy de acuerdo, hay que disminuir la pobreza y la marginalidad, porque está demostrado que en estos lugares donde hay más precariedad, hay una mayor probabilidad que la gente finalmente caiga en la delincuencia. Claro. Sin embargo, para eso hay que tomar medidas de mediano y largo plazo, pero en el corto plazo no te queda otra que meter a la gente a la cárcel. Sí, yo creo que es un mal de la región, me parece, el aumento de la delincuencia. Sí, como que se habla de los derechos humanos y que me parece súper bien, pero se mezcla peras con manzana. El tipo que está asesinando, violando, robando, no puede estar libre. No, claro. Y no tiene nada que ver con los derechos humanos, es otra cosa. Y a ese violador, a ese asaltante, a ese criminal, se le tiene que respetar el debido proceso, por supuesto.
Y no hay que torturarlo ni nada de eso, pero tiene que estar en la cárcel. Seguro. Entonces, el sistema carcelario muchas veces también es, no sé, me imagino que en Chile debe funcionar igual que en varios países de la región, ¿no? Que es, digamos, es un lugar donde no es un lugar ejemplar para regenerar o que salgan salgan mejores los presos, sino que salen peores, con más contactos delictivos, hay un hacinamiento. Claro, eso también. Y no hay muchos programas de reinserción ni una categorización. Por ejemplo, esto es una opinión personal, tú no puedes poner en una misma cárcel a un tipo que comete delitos fiscales. No estoy diciendo si son mejores o peores, pero no es lo mismo cometer un delito fiscal por internet en que tú le robas la plata a la gente, que está muy mal. Pero eso no es lo mismo que violar niños, violar mujeres o matar gente. Claro. No es lo mismo el tipo que llega a la cárcel porque entró a robar por primera vez en su vida que el tipo que ha robado 200 veces. Claro. Y la cárcel, sí, la cárcel tiene que ser un lugar en los cuales, mediante los diagnósticos que se pueden hacer, se establezca que quienes tengan posibilidades de rehabilitación puedan, por ejemplo, terminar sus estudios, puedan aprender un oficio, y darles una oportunidad luego para que cuando salgan recuperen su libertad puedan tener un empleo. Por supuesto que la cárcel tampoco tiene que ser un hotel, pero no, claro que no, pero el objetivo de las cárceles de esta época no es aleccionar, sino también intentar reinsertar a la población. Claro, o sea, estoy de acuerdo. O sea, tiene que haber un castigo, es decir, como tú no sabes comportarte en sociedad, vas a la cárcel, pierdes tu libertad. Pero como yo veo que tú tienes posibilidad de reinsertarte, te voy a ayudar en eso. Exactamente. Eso en teoría, pero en la práctica es muy difícil que funcione. Muy difícil, hay mucha delincuencia, hay mucha pobreza, hay mucho narcotráfico. Y así como yo critico a la izquierda, por eso que te mencioné, voy a hacer una crítica ahora a la derecha chilena. Cuando llegó Piñera al gobierno anterior, prometió el fin de la puerta giratoria. Claro. Y hicieron muy poco. Porque les da miedo, acá hay un tema, les da miedo poner mano dura en el buen sentido. Quienes evaden impuestos tienen que estar en la cárcel. Quienes roban en las calles tienen que estar en la cárcel. Y aquí hay impunidad para todos. Para violadores, para narcotraficantes, para los, como se dice, delincuentes de cuello y corbata, ¿no? Todos están impunes. Hay una impunidad generalizada. Tremendo, sí, es verdad. Se mezclan las cosas. Una cosa es garantizar los derechos humanos de los que están presos, que eso debe ser respetado, y otra cosa es que se habilite la puerta giratoria para que el que haya cometido un delito cualquiera salga libre sin ninguna consecuencia. Sí, porque al final, y aquí te doy el dato de una encuesta realizada por Gallup a fines del año pasado, solo el 41% de la gente en Chile se siente seguro caminando solo. Es el séptimo país a nivel mundial, es el séptimo país con mayor preocupación. O sea, la gente realmente tiene miedo a salir a la calle. Bastante. Ese puesto número 7 en el mundo es mucho. Es mucho. A mí ya cuento una cosa ya privada. A mí me entraron a robar a la casa, por ejemplo. 2 veces. Es algo horrible, sí. Así que bueno. Y es una tendencia, como te decía, una tendencia regional. No es solo de Chile, pero bueno, estas cifras que da son alarmantes porque antes no sucedía de esta manera. No sucedía y en Chile hace años que se viene avisando, cuidado, y acá nos decían que Chile no, que Chile eso nunca va a pasar, no seas negativo. Y uno veía que esto iba camino a eso. Mira, acá hay una violencia generalizada y uno la ve en los colegios. Claro. O sea, niños que en los colegios pegan a los profesores, les pegan a sus alumnos. Lo vimos en el estallido social, que la mayoría de los chilenos estamos a favor de eso. Pero un paralelo, un grupo de violencia organizada, hay que decirlo, realmente brutal. Sí. Las imágenes se vieron que el estallido social fue irracional en algún punto, o quizás no fue irracional, sino que fue planeado para generar caos también, una parte, ¿no? Porque exacto. Vemos el hartazgo de la gente por las desigualdades que había en Chile históricas, pero
destruir el metro, destruir la propiedad pública. Bueno, eso no tiene sentido. No tiene sentido, y eso va en la línea que tú mencionas. Esto da para otro programa porque si no nos regaríamos mucho, pero renunció el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, y él hizo unas declaraciones realmente que estamos todos medio choqueados por lo que dijo. O sea, aquí él da a entender que hubo sectores radicalizados, por supuesto. Él mencionó que incluso querían tomarse la moneda. Mencionó que esta violencia estaba organizada en ciertos barrios de Santiago entre narcotraficantes y políticos. O sea, es una cosa realmente grave. Claro. Así Pero que ¿había algún sector político en particular que pudo capitalizar o que estuvo a favor de la violencia de manera pasiva, digamos, que estuvo detrás de la violencia, algún sector político, o eran, digamos, grupos aislados? no, ¿Fue organizado? aquí hubo, no voy a decir que de partidos políticos completos, pero aquí hubo integrantes del Partido Comunista y algunos del Frente Amplio que avalaron la violencia, o que al menos la justificaron. Claro. Y eso lo sabemos todos, y de hecho en el Pacto de Unidad Nacional que se firmó en noviembre del 2020, el Partido Comunista fue el único partido, digamos, tradicional que se restó y que no lo firmó. Aquí lo dice este expresidente, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que él renunció, entre otras cosas, porque a él lo amenazaron directamente, porque él no estaba reconociendo lo que no estaba ocurriendo. Es decir, él reconocía que había violaciones a los derechos humanos en Chile, pero decía que no había ninguna prueba que estableciera que había una política de Estado. Entonces lo presionaron a tal nivel, bueno, que hoy renuncia y cuenta todo esto. Sí. Entonces, bueno, es tremendo lo que estás contando. No sabía que era para tanto en Chile, ni que había cambiado el modus operandi de ser simples robos o arrebatos a ser ya más violentos, con armas blancas, armas de fuego. Es algo que sí sorprende. Y eso es porque, con esto termino, Maximiliano, porque ya está confirmada la presencia activa en Chile del Tren de Aragua, el Cartel de Juárez y el Cartel de Sinaloa. Ah, claro. Estaba relacionado con el narcotráfico entonces. Sí, y que yo hago una cosa muy, muy clara. Aquí hay muchos inmigrantes, la mayoría que han entrado en forma ilegal, que están involucrados en estos delitos, pero yo quiero dejar en claro, la mayoría de los extranjeros que ha llegado a Chile, la mayoría de los inmigrantes que han llegado a Chile, no son delincuentes, no son terroristas. Entonces que la gente también haga un juicio equilibrado. Que no confunda las cosas, como se suele culpar siempre al extranjero de todos los males, ¿no? Claro, con criterio. Claro. Exactamente. Bueno, esperemos que digamos que se calme el panorama social y que no crezca esta tendencia de violencia en Chile ni en la región. Exactamente, esperemos que así sea. Bueno, un tema muy interesante que da para mucho, pero lamentablemente tenemos que dejarlo hasta aquí. Sí, vayamos programa adelante hacia en el próximo bloque un nuevo análisis. Sí, a la vuelta estaremos con algo. No sé si quieres decir algo sobre qué vas a hablar. Sí, la gira por África del canciller ruso Sergei Lavrov, como adelantamos antes, la pulseada que tiene con Occidente por quedarse con África. Muy interesante. Entonces, nos encontramos en unos segundos más. Adelante. Estamos de regreso ya con el tercer y último bloque del programa de hoy, el número 67. Y como veíamos antes, Maximiliano nos va a comentar sobre esta gira que hizo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia por África, ¿no? Sí, el principal objetivo que tiene Rusia es tener a la mayoría de los países africanos de su lado para evitar el aislamiento internacional por la guerra de Ucrania y las sanciones impuestas por la OTAN, y también contrarrestar un poco lo que mencionaste al comienzo del programa con la gira de Macron por África. En uno de los países africanos que estuvo, Macron señaló a Rusia como que es el principal exportador de hambre hacia África. Este eufemismo, o no tanto, lo que quiso decir el presidente francés es que
Rusia impide, según Francia, que Ucrania exporte sus granos, y además está especulando Rusia con la venta de sus propios granos, principalmente de trigo, de maíz, hacia el norte de África, que son los principales compradores de grano ucraniano y ruso, y se están disparando los precios, también se está disparando la hambruna. Entonces el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, visitó Egipto, Etiopía, Uganda y Congo. En realidad expuso la postura rusa, ¿no? Que debido a las sanciones, Rusia no puede exportar todo lo que quisiera exportar, ya sea en energía y en granos. Y segundo lugar, muchas veces no puede establecer un corredor desde los puertos ucranianos hacia el Mar Negro, porque le echa la culpa a Rusia a las minas antipersonales o antibuque que ha puesto Ucrania en el mar para evitar una invasión por el Mar Negro hacia territorio en el sur de Ucrania. Bueno, parte de esto es cierto, porque en el programa anterior vos te habías referido a que se está estableciendo un corredor con la ayuda de Turquía para que Ucrania pueda exportar. Se supone que en estos días Ucrania ya está enviando los primeros barcos con granos al norte de África y a la región de Medio Oriente, pero quiso dejar bien en claro que en realidad las sanciones son el principal escollo para Rusia, para poder exportar. Egipto depende del 80% del trigo de Ucrania y de Rusia, y Lavrov garantizó que se iba a poder cumplir en los próximos meses con esa cuota de granos, y también estableció un acuerdo con el presidente de Egipto para construir una planta de energía nuclear por valor de $26.000 millones. Históricamente, África y Rusia tuvieron relaciones militares, en el sentido de que Rusia le proveía armas a los distintos gobiernos africanos. Ahora está tratando de establecer una relación más diplomática y comercial más amplia, no solamente que se reduzca al tema de las armas. También está compitiendo con Estados Unidos, porque Estados Unidos anunció una ayuda de $1.300 millones la semana pasada hacia África, y esta semana va a enviar a Michael Hammer, que va a estar en Etiopía y en Egipto, que es el encargado de Estados Unidos para el Cuerno de África, y la semana que viene va a estar de gira por África Linda Thomas Greenfield, que es la representante para las Naciones Unidas de Estados Unidos, va a estar en Uganda y Ghana. Así que también hay una pulseada diplomática de Occidente y de Rusia. Y una pregunta, perdona Maximiliano, esto del que vayan a asegurar los granos, las exportaciones, ¿tendrá que ver algo con el acuerdo que firmaron la semana pasada, antepasada, Rusia y Ucrania en Estambul, donde aseguraban que iban a llegar a un acuerdo para que se pudiese exportar trigo y otros granos? Sí, es muy probable que tenga que ver con eso, pero como Lavrov se lo atribuyó principalmente a las sanciones de la OTAN, en la imposibilidad de enviar granos a Egipto o al norte de África, según Lavrov, de palabra lo dijo, porque no dijo cómo lo van a hacer, van a intentar saltearse esas sanciones para poder llegar con los granos a África, al norte de África, y también ayudar junto a Turquía a que los barcos ucranianos puedan paliar la hambruna que se está empezando a disparar en este continente, ¿no? Lavrov también estuvo en Uganda, donde hay un presidente, un gobierno de hace muchos años pro-occidental, que es de Yoweri Museveni, pero en este momento Museveni dijo que la mayoría de los países no blancos apoyan la invasión de Rusia a Ucrania. También estuvo en Etiopía, Lavrov, en donde está preparando la cumbre que se va a realizar en octubre, la cumbre Rusia-África en Addis Abeba, en la capital etíope, para firmar acuerdos comerciales y de defensa. También recordemos que Rusia tiene otra relación que es militar a través de un grupo mercenario que se llama Wagner, que ha tenido soldados en Mozambique, en Libia, donde no tuvo un papel muy destacado militarmente, pero sí lo tuvo en Malí, en República Centroafricana y Sudán, donde están acusados de saquear el oro de Sudán. Pero bueno, estas son versiones que circulan, que yo no he podido comprobar realmente. Sí.
Así que, bueno, en realidad el gobierno etíope, si bien fue apoyado por Occidente, en este momento Abiy Ahmed, el presidente etíope, tiene cierta relación tirante con Occidente por la guerra a la que hemos hablado muchas veces, a la que nos hemos referido, que es en la región de Tigray. Entonces Occidente está acusando de violar los derechos humanos al gobierno etíope, y este vacío lo aprovecha Rusia también para estrechar relaciones con Etiopía. Así que en resumen, la gira de Lavrov está relacionada con dejar de limpiar el nombre de Rusia, mantener los apoyos, porque recordemos que la mitad de los países que se abstuvieron de condenar a Rusia están en África. Claro. Entonces quiere mantener estos apoyos y contrarrestar la gira de Macron y la gira de los funcionarios norteamericanos de esta semana y la semana próxima, y no perder alianzas en este continente tan importante. Sí, sí, yo creo que esto va por ahí también. Lo hemos comentado también en otros programas, la disputa diplomática que hay en África, que cambió, ¿no? Ya no es la histórica de la época colonial, y que después, aunque ya terminó la época de la colonia, seguían siendo las mismas potencias las que de una u otra forma tenían influencia en África. Y ya desde hace algún tiempo ya cambió eso. Lo hemos comentado, ¿no? La presencia de Rusia, de Turquía, Emiratos Árabes Unidos, China, qué sé yo, Arabia Saudita, y eso sigue. Así que yo creo que esta gira se encuadra con lo que tú has mencionado, y me parece muy interesante por lo demás tu análisis, Maximiliano. Sí, pero bueno, debo darte una última mala noticia. Estamos llegando al final del programa. Llegó el final del programa. Está bien. Es inminente, sí. Sí, lo dejamos hasta aquí nomás. No queremos alargarnos mucho. Ya esta vez hago el mea culpa. Yo me alargué con el tema de Chile. Quizás tenía muchas cosas por decir, pero bueno. No, está bien, porque fue una especie también de catarsis. Claro. Para vos y también para los oyentes, me imagino. Y como compartimos la misma región, yo también veo con preocupación ese aumento de la delincuencia también en Argentina y bueno, y en América Latina en general. Sí, es preocupante para todos porque afecta nuestra integridad física y psicológica. Seguro. Así que, Maximiliano, ha sido un placer nuevamente compartir contigo, y nos encontraremos de nuevo el jueves. Sí, cómo no, en el próximo programa los esperamos a todos. Suscríbanse al canal de YouTube del Mundo desde el Sur, y bueno, pueden dejarnos comentarios realmente, y los saludo y les agradezco habernos escuchado, y nos vemos en el próximo programa. Sí, los comentarios por favor siempre, y si no están de acuerdo con lo que decimos, díganlo y estaremos felices de dialogar. Así es. Que tengas una excelente semana, Maximiliano. Hasta pronto, gracias.